@love_Milagros Ramírez con Z final. Romina Frusciante, puericultora, facilitadora de masaje infantil. Puedes encontrarla en las redes como Romina Frusciante. Bueno, seguimos acá en Redes de Bienestar. Ahí tuvimos un videíto de la doctora Luciana Ojedas, médica psiquiatra, que nos mandó hermoso, excelente. Se agradece ahí las sugerencias, muy acorde con lo que estamos hablando. Gracias, Lu, si nos estás escuchando. Así que te mandamos un beso enorme. Estás lejos en una provincia, así que te tendremos seguramente en breve, al menos de manera virtual, para charlar sobre algún tema. Y ahora sí, la tenemos acá a Liliana Enríquez, que es parte de Red de Bienestar. No es la primera vez, ya no te tengo que presentar como bienvenida, pero sí bienvenida al programa Bueno, este viernes. gracias. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, ¿Todo bien? todo bien. Muchas Bueno, gracias por la invitación a vos nuevamente. por estar desde temprano, que estuvimos charlando Sí, y un es poquito verdad, de varias terapia. cosas. Hicimos un poquito de catarsis, Sí, ¿no? sí. De cosas que se hablaron acá, las hablamos ahí. Exacto, ¿Viste? Estuvimos hablando. exacto. Me encanta. Bueno, el tema tuyo tiene también que ver con lo que hablamos. ¿Cómo lo querés titular? Porque es un poco una mezcla, pero ¿cómo lo querés nombrar? Ponele No, ahí tu impronta. Yo recién escuchaba y bueno, lo que te comentaba recién y le comentaba acá a la colega, las escuchaba a las chicas y sí es real cómo todo está vinculado y cómo todo está relacionado. Cuando surgió el tema, por ahí, por el ámbito donde yo trabajo con niñez, con primera infancia, y trabajo con educadores, con docentes, con papás, con familias, y siempre tenemos esto que recién se habló, esto recurrente que tenemos que ayudar a nuestros niños a gestionar las emociones, ¿sí? O sea, lo que hablaba recién la colega, los niños, sobre todo en la primera infancia, no tienen esta parte desarrollada de su cerebro, la parte prefrontal, como para poder gestionar las emociones. Y entonces damos muchos tips, que están perfectos, no digo que no, ¿sí? O sea, son más que válidos los tips y que podamos tener información, que podemos tener bibliografía y demás. Pero digo, ¿qué nos pasa a nosotros los adultos con eso? Chan, ¿Sí? chan. Ahí venía el título. Ahí venía. Yo no puedo enseñar a un niño, yo como educadora, como docente, no puedo enseñar a mis alumnos a que gestionen, o yo como papá, mamá, a que mi hijo gestione sus emociones, si yo no soy capaz de hacerlo con mis propias emociones, si no soy capaz de reconocerlo. A ver, la buena noticia, hay una buena noticia. Porque yo te preguntaría ahí o cualquiera, Lili, ¿cómo hago? Claro, ¿Cómo exacto. se hace? Pero eso nos pasa a todos. A Tranquilícese, señora en su casa, que a mí me pasa, a la señora Romina que está al lado le pasa, a la señora Liliana también le pasa, Sí, ¿no? obviamente. Perfecto. Obviamente. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Bien. Y la buena noticia que podemos traer es que se aprende. Bien. ¿Sí? Y eso lo podemos aprender en cualquier momento de nuestra vida. A ver, ¿qué nos pasa a nosotros, a nuestra generación? Bueno, yo soy por ahí un poco más grande, pero yo creo que generaciones hoy, hablando con familias o con papás mayores de 30 años, son papás que no fueron enseñados, ¿sí?, a gestionar sus propias emociones, a distinguirlas, a ponerles nombres a sus emociones. A validarlas. A validarlas, ¿sí? O sea, fuimos criados en que no estaba bueno llorar en público, No pasa nada. No pasa nada, por esto te vas a preocupar, por esto es importante, no, esto ya pasa. ¿Viste ¿sí? cuando el nene se cae, la típica se cayó del piso y está acostumbrada? Bueno, no pasó nada, no pasó nada. Exacto, no pasó pasó un nada. montón, te caíste, te golpeaste. Te duele, o sea, bueno, ahí tenemos Estamos acostumbrados a esa frase. Exacto, estamos acostumbrados como papás y como docentes Sí, también, decir, muchas no veces. No pasa nada. Levántate. No llores, ya está, si no te golpeaste, no es nada. Exacto. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros, como adultos, desde el momento que nosotros sí, a diferencia de lo que decía nuestra colega hoy, sí tenemos desarrollado la parte prefrontal del cerebro, y entonces, en teoría, nosotros sí tendríamos la... Estamos al horno. Estamos al horno. Decilo, no tenemos excusa. Nosotros sí tendríamos la capacidad de gestionar nuestras emociones, pero bueno, si no tenemos un ejercicio de hacerlo porque no fuimos enseñados, sí tenemos la responsabilidad de aprenderlo, ¿sí? A ver, esto no se aprende de un día para otro, ¿sí? Esto es real. No se aprende por escuchar una charla, por escucharnos hoy, mañana tengo todo solucionado. No, porque lea libros, obvio, todo es válido, todo nos ayuda, nos da teoría, pero esto es un ejercicio, ¿sí? Y hay que hacerlo continuamente. El ejercicio, a ver, desde el momento que salimos a la vida tenemos situaciones que nos motivan a reaccionar emocionalmente. Esto es todo el tiempo.
Por ahí hacemos siempre mucho hincapié en situaciones extremas, que son válidas también, no sé, un duelo, ¿sí? La muerte de algún familiar, un Alguna pérdida de divorcio, algo. el Sí. trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente esas son situaciones extremas que sí van a generar en nosotros una emoción que vamos a darle tiempo y a reconocerla. Y tal vez a estas emociones sí las podemos llegar a identificar, tal vez, de una forma más sencilla. Pero nosotros en lo cotidiano tenemos situaciones todo el tiempo. Por ahí lo que hablaba la colega al principio, sí, esta de la comunicación asertiva, ¿cómo hacemos en lo cotidiano para que cuando estas situaciones o estos motivadores nos despierten cierta emoción? ¿Sí? A ver, estas situaciones pueden ser externas, muchas veces son externas, la mayoría, pero muchas veces son también internas, ¿sí? Dentro, O sea, nosotros, el 90% de nuestras conversaciones en el día son con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿cómo son me los levanto? diálogos más complicados. Exacto. Y son los que sí. Entonces, ¿Cómo ¿qué me me hablo? digo? ¿Cómo me hablo? ¿Qué estoy diciéndome? ¿Sí? ¿Qué me reconozco? ¿Cómo Bueno, me trato? ¿Cómo me trato? ¿Sí? Bueno, todo eso obviamente influye un montón en nuestro día a día. Pero a ver, vamos a poner un ejemplo, como decías hoy vos, bien clarito, Sí. para bajarlo a la realidad, a lo Sí, cotidiano. sí. ¿Sí? Vamos a imaginar que yo llego hoy a la radio, así como llegué, que charlamos, y en vez de tener la recibida tuya tan linda, vos me hubieras dicho, Liliana, qué feo el pullover que trajiste. Yo pude haber respondido de millones de formas, ¿sí? De millones de formas. Pero vamos a tomar 3 como sencillitas y por ahí más esquemáticas. Tal vez me hubiera puesto enérgica, ¿sí? Hubiera corrido, mi cuerpo responde a esto, ¿sí? Entonces hubiera corrido bastante sangre sobre todo mi cuerpo y tal vez te hubiera respondido, tu pullover también es feo y no digo nada. Tal vez no en este tono, te lo hubiera dicho en otro. Sí. Tal vez me hubiera puesto nerviosa, ¿sí? Me hubiera puesto colorada, me hubiera puesto preocupándome por qué no le gusta mi pullover, por qué me dice esto. O a rumiar en tu cabeza. Exacto, sí, yo que había comprado el pullover especialmente para venir a la radio con vos, ¿y por qué será así? O simplemente te hubiera mirado y te hubiera dicho, qué lástima, Vale, que no te gusta, porque a mí sí me gusta, y haber seguido, ¿sí? ¿Cuál de las 3 te parece que sería como lo más? La última. Sin dudas. Obviamente, pero esto que parece en la teoría algo muy sencillo, Hay un laburo para llegar a la última. Hay un laburo y un trabajo que no se hace. Porque es pensar en uno. Exacto. Es escucharse. Es escucharse y es por ahí también como hablaba la colega, esto de si yo pongo mi posición, tal vez alejo a la otra persona, ¿sí? Hay un montón de cosas. Pasa también por la autoestima que tenemos, conocernos a nosotros, ¿sí? O sea, creo que la base principal es conocernos a nosotros. Pero si yo voy por la vida respondiendo de la primera manera, ¿sí? Obviamente mis hijos y mis educadores y mis alumnos van a estar viéndome todo eso, ¿sí? Entonces yo puedo dar mucha teoría y puedo dar muchos tips a los niños, pero si yo como ejemplo estoy dando otra cuestión, entonces, ¿qué autoevaluación yo hago para ubicarme en este rol de adulto? Es complejo, no es algo simple, pero en lo cotidiano, cada uno, creo que lo principal es conocernos, saber por qué y también reconocer, a ver, si yo, por ejemplo, hoy hubiera reaccionado de la primera manera, tal vez pudo haber sido algo esporádico, tal vez yo tuve un mal día, tal vez me levanté mal, tal vez tuve una situación a lo largo de llegar hasta acá y poder entender, bueno, si mi reacción no fue la adecuada, por ahí, o sea, también hacer esa autoevaluación, entendernos, porque no es que vamos a tener, como decíamos al principio, todo gestionando perfectamente, ¿no? O sea, lo óptimo y lo excelente y lo perfecto no existe. O sea, también permitirnos como adultos de que van a existir situaciones donde no las vamos a poder manejar, como hablaba recién la colega. Trabajamos todo el día, estamos exhaustos, llegamos a la noche cansados,
tenemos a un niño que está disruptivo, que está demandante, y entonces tengo que hacer ¿sí? ¿Y cómo manejo esa situación? Al niño que está disruptivo y demandante, te escuchaba y pensaba, el niño de afuera, nuestro hijo, y el niño interno. No sé, se me ocurrió cuando dijiste eso, y el niño interno que está de más, porque sí, ¿no? sí. No todos tenemos niños chiquitos, digo, y uno Exacto. también que viene cansado y dice, ¿qué te pide? No digo si lo escuchamos al niño interno, Exacto. porque bueno, es otra conexión que hay que Sí. hacer, que no sé en dónde queda, Sí. pero digo, si lo escuchamos, si le damos espacio, hablaron hoy mucho de meditar. Meditar es una opción que está buenísima, siempre que se pueda, que se quiera, y hay otras miles, Sí. ¿no? Porque cada uno, a algunos no le va la meditación y habrá otras, para mí es buenísima, pero digo, es tan importante esto de que hablábamos en pasillo, de pausar, de ponernos límites, ¿no? Límites hacia los demás es muy difícil, hacia uno es recontra difícil. Exacto. Pero cortar y escucharnos si uno está cansado y ¿cuándo paramos? Exacto. ¿Cuándo paramos? ¿Cuándo hacemos esta pausa de decir en qué momento del día? No, bueno, el fin de semana te juro que paro, pero en la semana tiene 5 días. Exacto. Y estamos Exacto. a 1000. Exacto. Y eso, ¿Cuánto de lo que hacemos no es tan importante? bueno, eso. ¿A qué le damos prioridad? ¿A qué le damos ¿no? prioridad? Porque hay mucha gente que dice, no tengo tiempo para... ¿Cómo voy a tener tiempo para meditar? Claro. Ojalá lo tuviera. Todos Claro. tenemos las mismas 24 horas del día. Exacto. Y por ahí vos le decís, pero son 5 minutos. Claro, sí, 5 no más. minutos No, que ¿cómo? los usaste en scrollear, los usaste en... Perdemos como 2 horas en Instagram. a No sé, veces, bueno, ¿no? ponele En que todas las alguno te redes diga que no en sociales. redes, en otra cosa, pero puede ser lo que fuera, que te Exacto. llevó, quedarte mirando una video, lo que te llevó, no sé, lo que sea. Y eso de que decías de lo importante, yo muchas veces a pacientes le doy una lista, en otras situaciones, pero le digo, haz una lista de lo que es urgente, importante y lo que puede esperar. Ay, qué bueno. Fíjate en el día, antes de empezar tu día, pone todas las actividades que tengas y pone qué es urgente, qué es importante y qué puede esperar. Exacto. Urgente, no sé, llevarte los nenes al colegio, cocinar, comer, cosas urgentes, ¿no? Cosas importantes y cosas que pueden esperar. Y un montón pueden esperar. No, pero esto podría... No, ¿qué puede esperar? ¿Viste? Pero cuando empezás a escribir o empezás a ver, te das cuenta que haces un montón de cosas que Exacto. estamos sí. tan sobreocupados. Y tiene que ver, bueno, lo que hablábamos hoy, tiene que ver un poco en la sociedad que hoy vivimos, ¿sí? Sí. Esto de la demanda constante, de estar Producir todo el constantemente tiempo. activos y necesitamos estar activos y no nos permitimos el aburrimiento, ¿sí? No nos permitimos el no hacer nada, ¿sí? O sea, estaría mal el no hacer nada, ¿sí? O sea, tomarnos una tarde leyendo y está mal, sí, está mal visto. Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo, exacto. Pero bueno, volviendo por ahí al tema, sí, yo por ahí cuando hablo con los papás, a ver, esto que es como ya por ahí ya muy hablado, pero bueno, sabemos que las emociones, como decíamos, son estímulos, respuestas de nuestro cuerpo a estímulos externos o a estímulos internos, pero en realidad esta respuesta dura nada más que 90 segundos. Wow. Entonces, ¿pero por qué yo estoy entonces todo un día enojado o todo un día triste o una semana triste o ¿Por una qué? semana, ¿sí? Y tiene que ver lo que hablábamos recién, con este rumiar y esta conversación. O sea, yo cada vez que vuelvo con mi Claro. pensamiento a esa situación, no sé, por ejemplo, me enojé con mi pareja y por ahí yo, en vez de terminar esa conversación y bueno, llegar a un acuerdo, que obviamente muchas veces es muy difícil, sigo con eso en mi cabeza, entonces cada vez que yo traigo el pensamiento a mi cabeza, vuelvo a generar el mismo estímulo y se vuelve a generar en mi cuerpo la misma emoción, ¿sí? Ya sea el enojo, la tristeza o la emoción que me haya generado en su momento. Entonces, por eso es importante, cuando yo hablo con los papás, esto de tener comunicación asertiva con nuestra pareja y de permitirnos nuestros límites en cuanto esto de que trabajamos todo el día, llegamos a casa, bueno, hoy tal vez tuve un mal, reconocer, yo hoy tuve un mal día, hoy, la verdad, hoy vengo No está con mal, 20, se no puede. traigo, exacto, Sí, no pasa nada. El otro día escuchaba esto de que en las parejas tenemos que poner 50 y 50, no es 50 y 50, No o sea, es todo tan así. yo si hoy traigo un 20, vos podés hacer, por favor. ¿Somos equipo o no? Somos equipo, ponés Ah. el 80, ¿sí? Entonces, si yo hoy vine mal, Claro. sí, entonces no está mal que yo me voy directo al baño, me doy un baño, me tomo, no sé, una sopita caliente. Pero y lo registro y te lo digo. Exacto. Ahí está la gestión de emociones Exacto. y el saber pedir y que el otro no adivine. Exacto. Todo lo que estuvimos hablando. Exacto. Y que el otro se haga cargo en esa situación, por ejemplo, y yo aprender a delegar de Claro. que si mi pareja
se va a ocupar de, no sé, la cena con mi gordo, con mi nene. O hacer dormir a los O chicos. hacer no sé, dormir sí. o bañarlo, va a estar bien, por más que él haga situaciones que yo las haría distintas. Pero el otro es el otro y lo hace a su manera. Exacto, exacto. Aprender a trabajar en equipo y a permitirnos estas pequeñas, yo creo que aprender a gestionar tiene que ver con esto, ¿no? Con pequeños granitos que yo pueda hacer diariamente. Yo te puedo asegurar que si esto lo haces a lo largo de mucho tiempo, porque hay que ser realista, se hace a lo largo de mucho tiempo, esto se aprende y es un hábito que ya después lo haces naturalmente, que obviamente algunas veces no va a salir tan bien como uno quisiera y todo se mejora, pero sale. Yo te doy mi ejemplo personal, o sea, yo cuando era docente era muy impulsiva, ¿sí? O sea, yo era muy de reaccionar enseguida, no solo en mi ambiente laboral, en mi familia, así con mi pareja, con mi esposo. ¿Docente de jardín? Docente de jardín, sí. Hoy, después de muchos años, más de 10 años de capacitarme en esto, en educación emocional y demás, y de aprender a ejercitarlo, porque uno, como decíamos al principio, tiene que aprender con uno. Obvio. Me falta todavía un largo camino, mucho, pero yo Por realmente, suerte, ¿no? por Que suerte, falta, porque si por estaría suerte. todo hecho es como decir, no tengo más nada por aprender. No, por Sí. suerte, falta mucho camino, pero sí algo que valoro, por ejemplo, en lo laboral o también en el ambiente familiar, cuando hay algo que a mí me genera este enojo, ¿sí? Una situación que enseguida te genera el enojo, yo como conozco mi reacción, me callo. ¿Sí? O sea, me callo y esto, como decían antes, contá hasta 10 antes de responder. ¿Por qué contá hasta 10? Que es el tiempo de los 90 segundos de la emoción, ¿sí? Entonces, en vez de contar hasta 10, me voy, me encierro, me tomo un cafecito. No ¿sí? al impulso. Exacto. Y tal vez al día, sí, o sea, no estoy negando la emoción, no estoy... No, porque igual, perdón, se puede negar la emoción. No, pero a veces se aniquila, ¿sí? Ah. Tratás de como de correrla y decir, no me pasa, ¿sí? La Y negás. me pongo otra cosa, como que la tapo, la intento Exacto, la tapas, claro. exacto. Pero... La tengo ahí. La tengo ahí, soy consciente, dejo que el cuerpo vuelva a su estado normal, porque cuando uno genera emoción, todo el cuerpo se te está pone... todo tenso, está todo así. Exacto. Entonces vuelvo y yo sé que al día, por mis tiempos, yo sé que en ese día no puedo volver a retomar el tema. Pero sí al día siguiente, cuando ya volviendo como más cerebral a la situación, ya separando por ahí la parte emocional, puedo llamar a esa persona y decirle, che, ¿sabes? Quiero hablar con vos. ¿Sabes qué? Tal situación no me pareció y seguramente mi diálogo de ese segundo día va a ser totalmente distinto si yo hubiera hablado en el primer momento. Bueno, pero tenés un conocimiento de cómo funcionás. Claro, y eso es un conocimiento también de las emociones. Por eso. Entonces, el trabajo principal, como decíamos al principio, es conocerte vos. ¿Sí? O sea, tus tiempos, tal vez a mí me sirve 24 horas, tal vez a otra persona necesita 3 días, tal vez otra persona en 20 minutos lo pueda resolver. ¿Sí? O sea, pero uno tiene que conocerse, validarse y de esta forma vamos a poder ser muy asertivos como educadores y como papás. Excelente, excelente. Hay como un cierre ahí de todo lo que hablamos hoy. Impecable, Bueno, impecable. muchas gracias. Tema muy importante para hablar. Le diste una mirada que me encantó y que se seguirá hablando, obviamente, pero que siempre se necesita y como siempre decimos, si se requiere ayuda, pedirla. Exacto, sí, pedirla siempre. porque cuando no se puede y uno Siempre. dice, bueno, nada, me gusta esto, me interesa esto, pero me está costando, bueno, se puede pedir ayuda. Siempre Exacto, se puede pedir siempre, ayuda y no quedarse siempre. con esto de la gestión de emociones y a veces uno lo dice y parece, pero solo no se puede. No. Bueno, hay un millón de terapeutas y de terapias y miles de cosas y profesionales para ayudar, así que pidan ayuda si lo necesitan. Eso es Seguro, fundamental. seguro. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos? Bueno, nosotros tenemos un espacio en Escobar, es Puerto Niñez, que es Puerto Espacio de la Infancia, en @Puerto Espacio de la Infancia en Instagram, y también, bueno, un espacio privado que es Espacio Puerto, al revés, después Espacio-Puerto, que eso es como más para las familias en general.
Puerto Niñez es más como más familiar, es más para Bien. nuestras familias de Y si nuestro quieren espacio. alguna sesión de coaching con Ah, vos, sí, también también. pueden. Sí, Vos das sí. sesiones a familias, a Sí, parejas, sí. también. Sí, doy sesiones a todos. Me dedico más a familia también por una Sí. cuestión de placer en lo que uno hace, De lo ¿no? que te gusta, De lo que de me gusta. elección ahí. Exacto, pero también se dan También de es manera posible. personal. Sí. Bueno, Lili, un placer tenerte. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Vamos a un mini cortecito y ya seguimos con Romy en unos minutitos. Hola, hoy quiero hablarles acerca de la vitamina C. Es un nutriente que incorporamos en los alimentos que comemos, principalmente aquellos que son cítricos. Su déficit se llama escorbuto, y si bien es algo que se consideraba muy poco frecuente en la actualidad, debido al aumento de la prevalencia de la selectividad alimentaria en las infancias, se está viendo cada vez más seguido en el consultorio. Esta deficiencia puede tratarse, es por eso que es muy importante su detección temprana.